es muy fácil. ¿Eres de las que quieren vivir o no? Bienvenidos a este capítulo. Hoy les voy a presentar a una joven profesionista, talentosa y que trae un proyecto maravilloso. Con nosotros está el día de hoy compartiendo su historia, Carla Delgadillo. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Anita. Encantada de estar aquí contigo, de conocerte y pues de compartir mi proyecto. Quiero que nos platiques un poco de tu proyecto, pero vamos a iniciar con esta conversación de este contraste que has vivido en tu vida en estos últimos meses. Bueno, ¿por dónde empezar? Les comparto que estos meses estuve en un proceso de salud. Aún sigo en un tratamiento de quimioterapia y pues ha sido todo un cambio en mi vida, porque antes pues tenía o hacía cosas que me encantaba hacer, como no sé, hacer yoga, estar en natación, justo me había comprado unos patines, convivir en la naturaleza, siempre que podía me escapaba al mar. Y pues ahora con la pandemia pues muchas cosas cambiaron, ¿no? Para todos, para mí. Desde el 2019 es que empecé con un síntoma, el cual atendí, estuve haciéndome estudios, estuve al pendiente con tratamientos, etcétera. Pero bueno, viene la pandemia y cambia todo, ¿no? Entonces, además de vivir esta parte de pandemia y de muchas cosas que sucedieron a la par en mi trabajo, muchos sentimientos de dolor, de tristeza, pues también vivimos la pérdida de mi suegro. Como sé que muchos de ustedes han perdido seres muy queridos sobre esta cuestión, ¿no?, de la pandemia que de pronto nos llegó de sorpresa y quizá no actuamos de la manera que se esperaba, o aún y actuando de la manera que debía ser, nos tocó perder a gente muy querida. ¿Y cómo te sobrellevas eso, ¿no? ¿Cómo sales adelante de eso, ¿no? Y no solo eso, sino a la par también pasan más cosas en mi vida. Entonces, después de ver de esta situación con mi suegro, que fue como en junio, estar viviendo siempre con la expectativa y con el estrés y con la incertidumbre de una llamada que sé que a muchos les ha tocado, ¿no? Cuando te toca que internan a alguien debido a esta pandemia, es un sentimiento que no vives para otra cosa más que para esperar la llamada, ¿no? Y saber que está bien. Entonces, bueno, después de ese episodio, que aún sigo trabajando y procesando, que no es fácil, pues mi esposo y yo comenzamos a retomar este tema de mi salud, y sobre todo un tema que ya veníamos desde hace tiempo pensando en tener bebés, una familia, y acudimos con un especialista en la fertilidad, ¿no? Entonces él me lleva a hacer más estudios, y a partir de ahí es que comienza toda esta aventura, ¿no? Esos momentos tan difíciles, porque yo jamás había estado en un hospital, jamás había tenido ningún tema de salud. Como te digo, yo disfrutaba mucho de estar en la naturaleza, de hacer cosas, de comer bien, de tomar muchísima agua, cosas que por lo común pues dices... No, y eres una mujer joven. Aparte, ¿no? Eso me Sí. tocó así como muy de sorpresa, porque bueno, mi mamá, que ella fallece en el 2008, pues bueno, ella fallece de cáncer, y yo de alguna manera sabía que podía tocarme, ¿no? Ya sabes, por herencia. Sí. Pero no tan pronto. Entonces todo eso vino a mover muchas cosas, ¿no? Aparte de lo que ya vivía en el 2020, que no ha sido fácil para nadie. Llego a una cirugía donde no sale como esperaban. Entonces... ¿Dónde te detectan el cáncer?
Esto, bueno, primero era como un mioma, ¿no? Era algo muy de rutina, algo que se iba a terminar en unas horas, ¿no? De quitar y listo, ¿no? Ujú. Aparte que tenía, mi cirugía la tuve con un médico que es especialista en hacer algo serio invasivo, que es con Ujú. laparoscopía, algo muy, muy Sutil. nuevo, sí, Sí. y muy sutil y muy cuidado, ¿no? Entonces, de pronto esto que me quitan lo analizan y como que no se vio muy bien lo que quitaron, eh, que fue pues en el útero, ¿verdad? En el cuello del útero. Y entonces ¿Y tú no sentías nada en tu cuerpo diferente? Fíjate que sí, tenía ya tiempo, como te digo, ¿Detectaste algo? había un síntoma desde octubre, desde el 2019, pero con todo esto que te digo, que se Sí. vino la pandemia, ya no me pude hacer más estudios, ya no podía salir, mi mente estaba ocupada como en otras cosas que se me complicaron, y hasta julio, cuando ya, después de que pasa lo de mi suegro, como que fue como, pues de alguna forma como, bueno, ya descansar de ese estrés diario. Y entonces empecé a tener como un dolor en la abdominal, como cólicos, ¿no? Pero un cólico que no se me quitaba nunca, Okay. ni con medicamento, ni con nada. Dejé de hacer muchas cosas a partir de ese momento, a partir de ese julio, como te decía, ¿no? Todo esto que hacía de yoga, de Sí. cosas para mí, las dejé de hacer porque ya no podía. ¿Te sentías mal? Me sentía mal, incluso mi trabajo, que, bueno, empecé a hacerlo desde en línea, como mucha gente, estaba para mis horas de trabajo, estaba ahí, daba mi 100 y mientras no estaba frente a la computadora, estaba en mi cama, o sea, estaba acostada porque no tenía fuerza de hacer nada. Entonces, este síntoma de ya un dolor me llevó así como ver más opciones, ¿no? Ver qué sigue, qué más puedo hacer. Uh-huh. Entonces, eso fue julio, agosto, en donde era ese dolor hasta que me operan. Y el dolor, pues siguió más fuerte porque la recuperación no fue nada sencilla. Entonces, no solo era ese dolor, sino era como todo una serie de, no sé, de sensaciones que antes no había experimentado. Y pues además el dolor físico, el dolor emocional, de tener la noticia de que al principio era un tipo de cáncer que no tenía tratamiento. O sea, es un tipo de cáncer en el que, como casi no es común, pues hay pocos estudios, entonces nadie sabe qué hacer, ¿no? Yo me puse a investigar y había gente en España que estaba haciendo cosas, y bueno, en Houston, que hay todo están en los mejores hospitales que tratan lo del cáncer, ¿no? Y yo sí, o sea, seguía asimilando como la noticia, ¿no? Claro. De inicio que me dijeron que era un sarcoma. Entonces, cuando pasa el tiempo, hablo con el cirujano y él me dice, vamos a volver a mandar a estudiar o sea, lo que habían quitado, Sí. ¿no? Para tener Volverlo una segunda opinión. Ajá. Entonces lo mandan a México con los especialistas, los mejores de México. Y bueno, ya me dan otro resultado, que es algo que sigue siendo cáncer, pero ya tiene un tratamiento, ya hay como un poquito más de esperanza de qué hacer, ¿no? Pero entiéndeme que cuando me dieron el primer diagnóstico, pues yo me pasé, me fui, o sea, me dio bajón, o sea, me fui al piso, ¿verdad? O sea, me sentía, ahora sí que, pues perdida, estaba, aunque tenía a mi esposo, a mi hermana, a mi suegra, todo el mundo estaba conmigo, mi papá, mi familia, que luego eso fue algo que me ayudó mucho, porque mi hermana me motivó a poder abrir este tema, que yo muy apenas podía con él, y de hablarlo, y como ahorita, yo creo que es de las primeras veces que lo platico a más gente. Gracias por compartirlo. Es algo, gracias a ti, porque yo sé que mucha gente está o ha estado en esos momentos de sentirse perdido, sentirse que ya es lo último, y que, o porque no tienes el medicamento, que ahora es muy común, ¿no? Que ya no hay escasez ¿cuántos de medicamentos, niños ahorita están batallando? O que no tienes el recurso, y entonces, ¿qué haces? Te quedas, ¿qué haces, no? Si no tienes como para cubrir el medicamento o el tratamiento. Y entonces
yo estuve ahí y sí, me deprimí bastante. Ya cuando me dan el segundo diagnóstico, lo que yo hago es, pues ahora sí que con todas mis fuerzas, enfocarme en lo que sí podía hacer, en lo que sí tenía, que ya tenía una esperanza al menos, y que a diferencia de un sarcoma, pues esto tenía, por lo que escuchaba de los médicos, ¿verdad? Esto ya tenía un poquito más de, un tratamiento, había un pronóstico un poquito más alentador, y aunque seguía siendo algo difícil porque implicaba perder, pues, mi órgano, ¿verdad? Pero pues era eso, como me acuerdo mucho que el médico me decía, es que estamos buscando, eh, como, ¿cómo era? No recuerdo, pero es tu vida la que estamos buscando, ¿no? Sí, salvar tu vida. Salvar mi vida, o sea, ahorita no nos interesa ni la fertilidad ni otra cosa más que tu vida, ¿no? Que sigas viva. Y entonces para mí ese mensaje fue muy fuerte y fue ¿cómo te digo? Como un costo que pues sí es algo caro, fue muy, muy difícil, sobre todo por la idea que traíamos ya mi esposo y yo. Entonces, bueno, pues fue eso por mi vida, ¿no? Y así lo trabajé, lo estuve trabajando, pero aún sigo como asimilándolo, ¿no? No es fácil cuando tienes que hacerlo, y porque todo fue muy rápido, ¿no? O sea, no me dieron chance como de, a ver, déjame le pienso, porque este cáncer que yo tenía era muy agresivo, entonces avanzaba muy rápido, ¿no? Y bueno, eres profesionista, tienes un doctorado, ¿qué carrera estudiaste? Sé que das clases o diste clases y me imagino que hasta de manera virtual. Platícanos de esa parte de ti, porque sabemos que eres una mujer emprendedora, profesionista, no cualquiera tiene un doctorado. Platícanos un poco más de esta parte de ti también. Bueno, sí, esa parte es algo que me viene a sorprender a mí misma ahora, porque esto del doctorado lo hice ya por el 2011, y lo hice porque me interesaba, estaba muy interesada en esa línea de investigación. Yo tengo más de 10 años trabajando con estudiantes, con adolescentes, en las mejores universidades del estado, tanto privadas como públicas, y siempre yo he pensado en cómo ayudarles, ¿no? Cómo en esa etapa, sobre todo de nivel medio, ¿no? Que están en la prepa, que son poquitos años, cómo ayudarles a que ellos puedan literal tener una visión de vida, ¿no? Y que puedan pensar en qué quieren hacer, y que lo que hagan realmente sea lo que aman hacer. ¿Crees, ¿no? que tu carrera te ha ayudado en el proceso por el cual estás pasando ahorita? Sí, definitivamente, porque el otro día me preguntaban, bueno, ¿cómo le hiciste para salir y para hacer? Pues es que no fue de un día para otro, o sea, yo llevo años, tengo 36 años, pero llevo muchas experiencias previas en las que he tenido que aplicar ciertos recursos, se le llama, cuando, sabes, ya tienes una experiencia, aprendes, y entonces eso se queda como grabado en tu software, ¿no? Lo traes ya ahí como un aprendizaje. Eso creo que me ha ayudado muchísimo. Y justo en el doctorado tuve ese tipo de experiencia, ¿no? No fue nada fácil hacer un doctorado, como tú dices, no cualquiera. No. Y la verdad es que sí está un poco de locos, pero está padre, te trae una experiencia. Recuerdo que cuando fui, estaba en la entrevista con todos los doctores ahí en la universidad, en la Facultad de Psicología. Uno de ellos, el que tiene toda la experiencia del mundo, me preguntó, bueno, Carla, ¿y tú por qué quieres hacer el doctorado, no? Y le contesté, pues porque quiero vivir la experiencia. O sea, realmente no tenía mucho conocimiento en investigación, y eso lo saben los que estaban ahí, ¿no? Pero yo tenía ganas de hacer algo, ¿no? De poder llegar a conocer más sobre el tema de orientación futura, que era como mi línea, ¿no? De investigación, y ver qué más podía aportar a los adolescentes con los que yo tuve contacto. Yo inicié como psicóloga, de hecho, en la prepa. Y yo me di cuenta que tenía 40 minutos escuchando a un adolescente, y que yo lo que yo dijera, lo que yo hiciera, lo iba a impactar, ¿verdad? O sea, de alguna manera. Y después me invitaron a dar clases frente a grupo, y para mí fue algo que me hizo descubrir realmente mi pasión, ¿no? Lo que me gustaba hacer.
porque yo pensaba igual, decía, bueno, son 40 minutos igual, pero ya no es una persona, ya son 30, 40, y entonces ya con que impactes a 2, pues ya es muchísimo, ¿no? Claro. Entonces ahí fue que descubrí como mi pasión, lo que me gustaba hacer y trabajé, como te digo, con muchos adolescentes durante mucho tiempo y siempre buscando dejar algo, ¿no? Dejar como no diciéndoles qué hacer, no, porque yo sé que yo creo en ellos, yo creo que ellos tienen toda la capacidad, todos tenemos la capacidad, solo es cuestión de que alguien esté como mostrándote un poquito, guiándote un poquito, ¿no? Y entonces esto que hago del doctorado, ahora lo retomo y digo, voy a hacer un proyecto que vaya por esa misma línea, ¿no? Desde esa teoría para poder ayudar a más gente, ya no desde un salón de clases, ahora desde las redes sociales, ¿no? Y quiero que me platiques ese proyecto. Sé que no eras como muy allegada a las redes sociales. Hubo alguien que te ayudó, que te impulsó. Y ahorita, bueno, la cuenta de Instagram es como de una revista. Te felicito, fotos increíbles. ¿Qué buscas con este proyecto? Que la gente pueda escuchar historias, que la gente pueda contar sus historias, que la gente pueda hacer su propio trabajo personal, porque como te decía, ¿no? A veces no tenemos los recursos, no tenemos la forma de no sé, de vivir cosas o nos toca verlo desde lejos y a lo mejor se nos olvida que nosotros también tenemos ese poder, ¿no? De salir adelante. Los que ahorita me ven o me escuchan saben que han pasado por cosas a lo mejor no iguales, pero que los retan y que los llevan a ese límite, ¿no? De, híjole, ya llegué aquí, estoy solo, no tengo esto, me falta esto, pero enfocarnos más bien en lo que sí tenemos, ¿sí? Entonces este proyecto está pensado para ir creando como una cierta conciencia de la importancia de voltear a vernos, de comenzar con nuestro propio, ¿cómo te digo? Nuestro propio amor a la vida. No importa lo que estés pasando, no importa que te hayan dicho desde que estabas chiquito, chiquita, ¿no? Ya sabes todo esto. Y más porque mi proyecto va enfocado a todo mundo. O sea, tengo gente que me sigue desde mis exalumnos, gente que ya, no sé, a lo mejor son tías, gente que ni me imagino que me tomaba en la vida, ¿verdad? En cuenta y ahí está. Entonces digo, voy empezando y empecé con estas fotos que dices que están muy padres. Fueron tomadas después de mi cumpleaños. Yo cumplí años el 28 de enero. Tuve una fiesta increíble, virtual obviamente, pero estuvo increíble. Y de ahí me nació la idea como de, ¿por qué no celebro mi vida ahorita que me veo, me siento y me veo tan bien? Esa era mi idea, ¿no? Como celebrar mi vida ahorita. Esas fotos simbolizan muchísimo para mí, ¿no? Y fue algo muy inesperado, muy no planeado, porque yo tengo un vecino que es fotógrafo, entonces le dije, oye, ¿estás libre mañana? Y me dijo, sí, vamos a hacerlas, pues vamos a hacerlas, ¿no? ¿Y qué dijiste? ¿Sabes qué? Yo voy a hacer mi cuenta de Instagram, voy a decirle al mundo lo que siento. ¿Por qué lo decidiste hacer así? Mira, principalmente ya mi hermana Alejandra Delgadillo, que muchos de ustedes ya conocen, ella como les digo, me motivaba. O sea, no me dijo, haz esto, haz lo otro. Simplemente ella me iba empujando, me iba motivando. Porque, claro, había otras cosas en las que yo tenía que poner atención, ¿no? Como mi salud, etcétera. Pero Ale fue la primera es que hay que decirlo, hay que hablarlo, ¿no? O sea, con la familia. Tienes que decirles, ellos tienen que saber qué es lo que te está pasando. Y para mí fue muy difícil porque con mi mamá lo vivimos muy diferente. Mamá, al contrario, o sea, mamá no quiso que nadie supiera, o ella se guardó como ese proceso para ella sola. Entonces desde ahí mi hermana fue la que me motivó a poder abrirlo con la familia. Y después me llegaron, en ese compartir, pues me llegaron mensajitos, no solo de la familia, sino de amigas muy queridas, que a lo mejor no frecuento tanto, pero una de ellas me compartía que
le daba mucho gusto verme, que me veía muy fuerte, que me admiraba, etcétera. Y entonces me decía, yo quisiera que mi hija fuera como tú. Entonces a mí me sentí como en esa responsabilidad de compartir, que es algo que te digo, ya he hecho siempre, ¿no? Pero ahora desde otra plataforma, y me costó mucho abrir el Instagram, me costó mucho abrir mi Instagram personal y aparte del proyecto, pero fue todo un conjunto, ¿no? Fue como estas fotos que para mí es celebrar mi vida, es celebrar que estoy, a pesar de todo, estoy bien, me siento bien, y compartirnos, porque eso también es bien importante. Al momento que tú quieres alcanzar una meta o quieres lograr algo en tu vida, es importante que te acompañes, ¿no? De más gente. Yo no podría haber hecho esto sola. Yo no podría estar aquí si no fuera por mi hermana, por mi esposo, por toda la familia, ¿no? Pero aún y así hay momentos en los que yo me sentí que nada más yo era la única que podía salir de ahí, ¿no? Entonces son esas cosas que quiero compartir con la gente. Ahorita por así decirlo, por esta primer fase del proyecto, me estoy mostrando en estas fotos porque cada foto tiene un significado, ¿no? Para mí era una frase que yo tenía desde el principio, como un mantra, como algo que tenía en mi mente que me ayudaba a convencerme de que podía hacerlo. Y era el de soy una mujer sana, soy una mujer fuerte, valiente, soy una mujer amada, feliz y sabia. Entonces, esto es lo que quiero compartir con la gente a través de, bueno, primero esto que ves tú ya, ¿no? Estas fotos y un poquito ahí de rollo que me sale del corazón y otros cosas que voy escribiendo que son del corazón y que son para que el que sea que lo escuche o la que sea que lo escuche le sirva en algo, ¿no? Nunca sabes a quién puedes estar impactando. Y ahora con redes sociales, como tú lo haces, es impresionante. Linda. No, sí. y ¿qué le dices tú? ¿Cuál es la filosofía de Carla en este momento de su vida? ¿Qué podrías tú compartir para las personas que tienen a alguien en casa que está con una enfermedad en este momento o alguien que está pasando por lo mismo que tú? Y para las personas que no tienen ni idea de un proceso así, para hacernos más empáticos. Yo creo que en este mundo se necesita más empatía con los demás y a veces cuando no estamos en esos zapatos no entendemos las cosas, ¿no? Hasta que nos pasan, lamentablemente. Sí, yo creo que tú lo dices muy bien. Esto se trata de empatía, se trata de llegar a entender primero quién soy yo. Y eso suena fácil, pero es muy complicado. Yo rescato de esto el ser honesta conmigo misma, el poder decirme realmente cómo me siento, realmente quiero estar aquí, quiero hacer esto, no quiero hacer esto, pero ser honestos con nosotros mismos. Al ser honesto yo puedo entonces tener una respuesta honesta para la otra persona, no hacer nada forzado, no hacer nada lo que te llegue a incomodar o que te llegue a, como en mi caso, ¿no? Y que te lleve a un proceso de enfermedad como tal por ¿sabes? No estar como en congruencia. Yo rescato mucho el ser honesta conmigo, que me lleva a ser congruente entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que digo o lo que hago con las personas, ¿no? O sea, es como difícil, pero también es cansado estar pretendiendo, ¿sabes? Estar pretendiendo ser, pretendiendo cosas que no eres con tal de estar en un lugar. Entonces, las personas que viven un proceso de salud como el mío o parecido o lo que sea, habrá que ponernos a pensar en eso, ¿no? En esa congruencia, en ser honestos con lo que sentimos y tener el valor de hablarlo, porque es algo que a mí me costó mucho, ¿no? Me sigue costando. Por eso estar aquí contigo hoy para mí es un ejercicio increíble, estar en todo esto. Y ahora entiendo que de eso se trata, ¿no? De disfrutarlo, de no pasa nada. Y la gente que está a cargo de personas que están pasando por una enfermedad, pues no es fácil. No sé realmente si yo les puedo dar un mensaje a esas personas.
Más bien ellas, estas personas son quienes deberían de realmente valorar eso que hacen y no darlo como por un hecho, no darlo como por algo que es claro, me toca hacerlo. No, tú lo estás haciendo porque puedes hacerlo, porque tienes el corazón, tienes la capacidad de dar más todavía, no solo a ti, sino a más personas, ¿no? Entonces que esto que yo hago sea algo que se repita a lo mejor entre la familia, entre los que están ahí, ¿no? A tu lado, y que sea desde la congruencia, desde realmente ser honestos y poder hablar y poder decir las cosas que sentimos. Eso sana y aparte te lleva a otros lugares que a lo mejor siempre estás como atorado en lo mismo y no te das cuenta que puedes mejorar increíblemente desde una palabra, un mensaje, lo que sea que le puedas hacer llegar a la persona, ¿no? Sobre todo ahora que no estamos juntos, ¿no? Que estamos tan distanciados. Uh-huh. Cualquier mensajito, cualquier llamada es importante. Platícanos cómo se llama tu proyecto, que no nos has dicho. Bueno, este proyecto, fíjate que... A mí me encantó el nombre, por eso quiero que se los compartas a los que nos están viendo en este momento. Sí, y el nombre tiene una historia, está padre, porque una de las personas que más estuvo ahí conmigo, que me hacía visitas y así, aparte de mi hermana y mi esposo, pues que siempre estaban ahí, es una amiga que se llama Daniela y ella pasó un proceso similar. Es algo que ella y yo nos tenemos pendiente de sentarnos y platicar a ver qué rayos pasó y, como te digo, muchas cosas que todavía sigo procesando. Y Daniela, un día antes de irse, porque ella está ahora en Nueva York, se fue a Nueva York y entonces me dice, es muy fácil, estaba yo en mi cuarto, se sentó en la cama y me dice, súper tranquila, me dice, es muy fácil, ¿eres de las que quieren vivir o no? Y en ese momento yo estaba recién salida de una quimio y siempre me quedo media cansada, ¿no? Estoy así como más lenta después de las quimios. La escuché y para mí fue, claro, que soy de las que quieren vivir, o sea, de ninguna manera, no quiero estar del otro lado, o sea, ya estoy aquí. Y ella me lo planteó así como tan sutil y tan simple y para mí fue como un grito así de, ¿eres de las que quieren vivir o no? Y era muy sencillo pensarlo, pero conlleva mucho trabajo, ¿sabes? Para mí y para las personas, repito, que me escuchan donde quiera que estén, donde sea que estén en su proceso de salud o no salud, es una pregunta que te puedes hacer y es una decisión, es algo que tú eliges. Que lleva trabajo, pues sí lleva trabajo, es de todos los días y es de estar trabajando mucho, sobre todo con la mente. Es algo tan poderosa. Ajá, la mente. ¿Cómo puedes describir tú al cáncer que lo estás viviendo? ¿Cómo lo ves tú? No, alguien puede leer sobre el cáncer y sí, es una enfermedad, sabemos cómo funciona, cuál es el tratamiento, pero alguien que lo está viviendo, ¿tienes ira? ¿Sentiste en algún momento enojo hacia algo? No, mi relación con el cáncer fue sí de respeto, pero nunca me identifiqué con la enfermedad, que es algo que yo quisiera dejar muy en claro con la gente uh-huh. que está viviendo este proceso de por sí, o sea, 100%, o específicamente a esa población, el no identificarme con la enfermedad, a pesar de que mi mamá la tuvo y murió, a pesar de esta causa, a pesar de los diagnósticos que me dieron, a pesar de todo el dolor físico que yo sentía, le tuve respeto, se puede decir, porque me tomaba todo lo que tenía que tomarme, desde medicamentos, lo que te imagines, ¿no? Eran muchas cosas que me llegaban con mucho amor de gente que está cerca de mí. Obviamente la quimioterapia la tomé pues de urgencia, como te digo, el cáncer que yo tenía avanzaba muchísimo, muy rápido, y de unos días a 10 días, no sé, 20 días, ya se había expandido. Entonces fue mucho respeto, pero nunca me identifiqué con ella. No me identifiqué porque, como lo decía, la mente es muy poderosa. Entonces
yo no tenía chance de pensar en, híjole, el cáncer, me voy a morir. No quería, no podía, porque yo tenía claro que pues quería vivir, ¿no? Tengo muchas cosas por hacer todavía. De hecho, yo no sabía, no supe hasta hace poquito que sí estuve en una situación muy crítica. Por eso la quimio me la iniciaron yo estando todavía en el hospital. Te digo, fue todo muy rápido. Entonces, la terapia, el tener a gente a mi alrededor, vuelvo a lo mismo, ¿no? Tener a mi hermana y acercarme a toda la familia de mil maneras, pero al final fue el hecho de que yo pensara en que el cáncer, pues sí, estaba ahí, pero comencé a tener como una relación de, no sé exactamente cómo decírtela, no me había puesto a pensar en eso, pero fue una relación de ahorita no es lo que quiero, o sea, no quiero que sigas como, ¿sabes? Quiero que estés tranquilo, quiero que estés en paz, es como este diálogo con mis células, ¿no? Uh-huh. Yo misma, y haciendo todo lo que pongo luego ahí en el Instagram, como rituales literal, ¿no? De conectar desde mi cerebro con cada célula, con todo lo que tomaba, con todo lo que me ponían, tratamientos alternos, quimioterapia, o sea, todo eso junto, pensándolo como todo esto me está sanando, o sea, pero desde un lugar, no quiero decir que positivo, porque la verdad es que donde yo estaba, si volteaba, para donde voltear era dolor y miedo, ¿sí? Porque atrás, o sea, el pasado era muchísimo dolor, como te digo, de una cirugía a otra, más diagnósticos, era muchísimo dolor. Y para el futuro, si volteaba a ver, bueno, a ver qué hago, pues estaba ese antecedente, ¿no? De mi mamá, que me paralizaba, o sea, me daba mucho miedo imaginar que el cáncer pues me iba a matar, ¿no? Entonces, momento presente. Y ahí me quedaba, ¿no? Momento presente, conectar con mi cuerpo, qué tengo que hacer el día de hoy, desde que me levanto. Y era un agradecer permanentemente. O sea, ya no tenía yo que decir, estoy agradecida. No, eso es permanente. Un agradecimiento permanente, desde poder tomar agua, desde poder ir al baño, cosas muy básicas, pero para mí eran el evento, o sea, era un suceso que eso estuviera sucediendo en mi cuerpo, ¿no? Hasta hace poco supe que me, como les digo a mis amigas y bromeo, me iba a morir, pero siempre no. Mi hermana lo sabía, mi esposo lo sabía, y ellos fueron los que me mantuvieron ahí con vida, yo creo, como salvavidas, ¿no? Así me siento en el mar hasta que yo pude nadar sola, ¿no? Y regresar poco a poco, pero es todo un proceso, no puede ser de un día para otro, no son cosas que yo aprendí de, y ahora ya sé esto, no, o sea, me costó recordar que yo ya he vivido cosas, yo ya he pasado por cosas, y está en mí realmente, ¿no? Esa fortaleza, esa valentía, eso que te digo que repetí esa frase y que ahora estoy ahí trabajando en Instagram como el primer momento del proyecto, para mí es recordármelo, ¿no? Y ver esas fotos, y le digo a mis amigas, quiero seguir y quiero hacer muchas cosas y que no se me olvide esto. Y me dicen, no, pues si se te olvida te vamos a mostrar tus fotos del Instagram para que sepas que todo lo que decías, ¿no? Y lo que hacías. Entonces, es eso, ¿no? Es como decías hace rato, nos distraemos y no nos damos cuenta que realmente somos poderosos y que podemos lograr cosas cuando tenemos claro el objetivo, y sobre todo cuando somos congruentes, ¿no? Y es algo que nos nace hacer, que no lo hacemos por otra cosa, sino por nosotros mismos, ¿no? Creo que eso es lo que me queda de decir. Muchísimas gracias por platicar con nosotros, por compartir con nosotros tu historia de vida. Gracias por tomarte el tiempo. Sé que también es complicado todo el proceso, y qué bueno que pudimos platicar, que te pudimos conocer y que pudimos estar aquí en Posta. Muchísimas gracias, me lo pasé muy bien. Cuando quieran vuelvo a regresar. Pero sí, muchas gracias, porque es importante que estos temas se hablen, que se quite sobre todo ese sentir que es malo y el cáncer y pobre mí. Le podemos dar otra narrativa,
Estoy segura que sí podemos y es algo que quiero compartir, no solo, repito, no solo con las personas que viven esta experiencia de cáncer, sino con todos, ¿no? Los que lo ocupen escuchar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Esta es la historia de Carla Delgadillo y síganos a través de posta.com.mx.